esta hora. Abra su Biblia en el Salmo 139. Salmo 139. Mientras busca Salmo 139, no deje de alabar el nombre de nuestro Dios porque Él se lo merece. Gloria a Dios. Salmo 139, vamos a estar leyendo el versículo 14. El versículo 14. Allí en el versículo 14 podemos encontrar unas palabras muy alentadoras, pero también podemos encontrar un punto y coma, luego una coma, luego otro punto y coma, otra coma y un punto. Es lo que vemos en el Salmo 139, 14, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Una vez más vamos a estar leyendo Salmo 139, 14. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Poderoso Dios, te damos muchas gracias. Gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En esta tarde, Dios poderoso, estamos una vez más unidos, tal vez no reunidos, pero unidos en el mismo espíritu, Padre glorioso. Y aquí estamos, bendito Dios, para exaltarte porque tú te lo mereces, para darte la honra, la gloria, la alabanza y toda nuestra adoración, bendito Dios. Prepara nuestras mentes, prepara mis labios. Yo me aparto de este lugar, bendito Dios, pero te dejo el lugar a ti, porque eres tú, Padre Santo, el que nos alienta, el que nos fortalece, el que nos da vida, el que nos da esperanza, Padre glorioso. Aquí estamos, Dios glorioso, Dios misericordioso. Y en esta tarde, bendito Dios, vamos a aprender, Padre Santo, lo que el salmista nos dice por medio de tu palabra, por inspiración tuya, Padre glorioso. Ayúdanos, bendito Dios, prepara nuestros corazones en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El pueblo de Dios dice: amén y amén. Bueno, hermanos, este salmo yo creo que no tiene una interpretación privada. Yo creo que todos lo entendimos y mencionaba las comas, el punto y coma los mencionaba, porque si lo leemos detenidamente, hermanos, empezamos a ver: te alabaré. Aquí el que está hablando, hermanos, es el salmista. Y yo creo que sabemos muy bien, hermanos, que el salmista era una persona adoradora. Era una persona que conocía a Dios íntimamente. Pero aquí no solamente se queda en te alabaré, sino que también dice: porque formidables. Y yo creo que usted y yo, hermanos, entendemos que formidable es algo que te asombra, algo que te maravilla, algo que no puedes entender, aunque lo estamos viendo, no lo entendemos con cabalidad, pero él dice: porque formidables, maravillosas son tus obras. Esas son las obras de Dios. Cuando usted y yo miramos el cielo, nos maravillamos, y a veces cuando nos vemos a nosotros mismos, yo sé que en un conocedor de la palabra no es tan fácil que pase, pero a veces pasa. De que nos vemos en el espejo y como que nos menospreciamos, nos sentimos como que no merecemos nada. Y eso es verdad, hermanos, no merecemos. Pero la gracia de Dios, hermanos, es tan extensa, tan grande, que a pesar de todo eso, a pesar de lo que nosotros pensamos, Él piensa diferente de nosotros, hermanos.
Dice el salmista, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Porque el salmista, hermanos, adoraba a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Así adoraba el salmista a Dios. Por eso vemos un texto antes, hermanos. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Este es el salmista, hermanos. Entonces, si usted y yo aplicamos esta palabra y la llevamos a nuestras vidas, hermanos, individualmente, porque yo creo que como Dios, hermanos, es un Dios exclusivo y nos ama a cada uno de nosotros, hermanos, exclusivamente. Nos ama a Él exclusivamente. Nos ama en grupo, pero también nos ama exclusivamente, hermanos, y a cada uno de nosotros tiene algo preparado para nosotros. Tiene algo. En este caso, hermanos, Él quiere capacitar a su iglesia. Somos diferentes personas, tenemos diferentes ideas, diferentes caracteres, diferentes pensamientos, diferentes planes, pero Él quiere hacer de nosotros, hermanos, una obra especial. Quiere juntar, hermanos, nuestros talentos, porque yo creo que eso de los talentos, hermanos, es un problemita a veces un poco discutido, porque a veces nosotros mismos decimos, es que no sé cantar, o es que yo no tengo la capacidad de pensar o de desarrollar un mensaje, o no me siento capaz. Pero eso es lo que el diablo nos quiere hacer creer, hermanos, de que usted y yo no tenemos esas capacidades, ni siquiera somos capaces, ni siquiera podemos hacer algo. Pero si usted se fija, hermanos, en Mateo 25:14, hermanos, vemos una parábola. Vemos una parábola y decíamos la semana pasada, hermanos, de que las parábolas no son solamente cuentos místicos o ficticios o fantasías, sino que una parábola, hermanos, nos enseña muchas cosas. En esta ocasión, hermanos, vamos a ver la parábola de los talentos. En Mateo 25:14 empieza la palabra de Dios diciendo, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Primeramente, hermanos, vemos dice que el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Y yo creo que usted y yo sabemos que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando partió de este mundo, Él se fue, pero dejó el evangelio, hermanos, bien establecido y lo puso en manos de los discípulos. Porque dice, llamó a sus siervos. Y esa responsabilidad, hermanos, que le dio a los discípulos, se ha venido traspasando, hermanos, a las generaciones y generaciones y generaciones. Y usted y yo, hermanos, que vivimos en esta generación, nuestro deber, hermanos, es enseñar esta misma palabra a los que vienen después de nosotros. Dice, llamó a sus siervos. Si se fija, hermanos, no llamó a los que estaban alrededor, a los extranjeros o a los otros que tenían otras ideas, sino que llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Podemos ver, hermanos, de que en esta parábola se puede ir comparando que Jesús, cuando fue, hermanos, no les dejó a los discípulos una herencia monetaria, una herencia física, pero sí les dejó, hermanos, una herencia espiritual clavada en sus corazones, de que nunca, hermanos, ellos negaron a Jesucristo. Aunque Pedro, hermanos, cuando aún Jesús estaba con él, Pedro en una ocasión lo negó, hermanos, pero después se arrepintió y lloró amargamente. Pues dice que a uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos.
podemos ver otro punto, hermanos, de que a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. Y no porque no le dio uno a uno le dio 5, al otro 2 y a otro 1 porque tuvieran más influencias, sino que se los dio porque Él conoce, hermanos, nuestras capacidades. Nosotros regularmente, hermanos, siempre no nos creemos capaces. En las cosas materiales sí somos capaces de todo. Somos capaces de pelear, somos capaces de trabajar, somos capaces de muchas cosas. Pero en las cosas espirituales, hermanos, regularmente siempre decimos, es que yo no puedo. Es que no tengo voz. Es que siempre ponemos pretextos y pretextos y pretextos y siempre hay algo que nos impide. Pero una vez más, hermanos, vale recalcar que el único que no quiere que sepamos que somos hechos a la semejanza de Dios, hermanos, como decía el salmista. Una vez más dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Cuando nuestra alma, hermanos, sabe muy bien de que usted y yo fuimos hechos a semejanza de nuestro Dios, entonces se nos abren caminos, hermanos, y decimos, con mis propias fuerzas no soy capaz. Pero con las fuerzas de Dios, Dios miró en nosotros, hermanos, nuestras capacidades. Dios yo creo que no fuimos, ninguno de nosotros, hermanos, somos capaces de hacer algo por nuestras propias fuerzas, sino porque Dios mira nuestras capacidades. Dice que el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos. Esto lo podemos ver, hermanos, de que que se recibió 5 talentos no se quedó con las manos cruzadas, sino que fue y negoció, hermanos. Invirtió, activó, ejercitó, negoció. Eso fue la acción, hermanos, que esta persona tuvo. Por eso Dios miró su capacidad y le dio 5. Sabía que esta persona iba a poder manejar 5 talentos. Al otro dice que le dio 2. Dice, asimismo el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Por qué? Porque también los invirtió, los activó, los negoció. Entonces, yo creo, hermanos, de que esa es la acción que usted y yo debemos tomar cuando Dios nos pone un talento. Y no me diga que no tenemos talentos, hermanos. No me diga que no tenemos talentos, porque bíblicamente, hermanos, podemos ver que sí tenemos. Sí tenemos talentos, hermanos. Dice, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Yo creo que nosotros, hermanos, en nuestra naturaleza humana podemos decir, ¿por qué nomás me dio 1? ¿Por qué al otro le dio 5? Porque Dios mira, hermanos, nuestras capacidades. Dios sabe que somos capaces de negociar ese talento y lo multiplica y lo multiplica y lo multiplica a tal grado, hermanos, de que ese talento se doblega. Pero esta persona, hermanos, que recibió 1, a pesar de que nomás tenía 1, pero la oportunidad también la tuvo. Porque Dios no deja, hermanos, Dios no deja que alguien se quede sin un talento. Pero ahí depende de nuestra acción, hermanos, de nuestra capacidad, qué tan capaces somos, qué tanto amamos a Dios. Si usted y yo decimos, como el salmista decía, estoy maravillado, creo que soy capaz, no por mi propia fuerza, pero sí con la fuerza de Dios. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto también debemos de ponerlo, hermanos, en nuestra agenda, de que un día el Señor va a venir y va a arreglar cuentas con nosotros. ¿Qué hiciste con el talento que te di? Cualquiera pudiera decir, Señor, a mí nomás me diste 1. Pues con 1. El Señor sabía la capacidad de esta persona que nomás le dio 1. El problema fue, hermanos, que que recibió 1 dice que cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Si vemos, hermanos,
el talento en el Antiguo Testamento, hermanos, el talento era una medida. Era un peso, un lingote, ese era un talento. Y si hacemos cuentas, hermanos, de ese talento, un talento era mucho dinero, hermanos. Era mucho. Si nos vamos a estos tiempos, por ejemplo, si decimos un talento son un equivalente a $1,000. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor viniera hoy y nos diera $1,000? Cualquiera pudiera decir, ¿qué puedo hacer con $1,000? Al que le dio 5, supongamos que le dio $5,000. Desde aquí viviéramos al de 5,000, no, pues aquel hizo porque le dio mucho. No, con $1,000, hermanos, yo creo que con $1,000 vamos y compramos $1,000 de chicles. Si decimos que es poco, $1,000 de chicles, pues cuando venga el Señor ya tenemos los 1,000 y tenemos 1,000 más todavía. Porque acuérdense que el Señor va a venir y va a arreglar cuentas con nosotros. Si nos dio un talento, hermanos, cualquiera pudiera decir, es que no tengo voz. Pero si se fija, hermanos, en Romanos 12:6 vemos la palabra de Dios que dice, de manera que teniendo diferentes dones, fíjense, de manera que tenemos diferentes dones. Diferentes quiere decir que hay muchos dones. Si usted y yo, hermanos, conocemos a un Dios dadivoso, a un Dios generoso, a un Dios que da sin condición, a un Dios que se dispone de todos los dones y nos los da a manos llenas. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, dése conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Y sigue hablando, hermanos, y si buscamos, lo habla en Corintios, lo habla en Efesios, habla de los dones, de los diversos dones, hermanos, que Dios nos da. Entonces, ¿por qué es que nos detenemos, nos formamos barreras, nos formamos obstáculos? Y ahorita vamos a regresar a la parábola de los talentos. Y la barrera más grande, hermanos, que tuvo esta persona es que dijo, tuve miedo. Porque el miedo, hermanos, es el que nos detiene. Y al diablo le conviene, hermanos, que usted y yo vivamos con miedo. ¿Por qué no lo hiciste? Es que tuve miedo. ¿Por qué no avanzaste? Es que tuve miedo. Pero dice, hermanos, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, dése conforme a la medida de la fe. Hoy, hermanos, más que la acción de profecía, la gente busca el nombre del profeta. Porque yo creo, hermanos, de que la profecía más segura es la palabra de Dios. Dice, si de servicio, en servir. Y yo creo, hermanos, que ese don podemos servir, pero es más fácil, hermanos, que nos sirvan a que nosotros servir. Es más fácil y es más cómodo, hermanos. Pero acuérdese que estamos cavando para estar encerrando ese talento. Porque servir, hermanos, yo creo que para poder servir, hermanos, tenemos que quebrantar muchos obstáculos. Primeramente, uno de los obstáculos, hermanos, para poder servir es quebrantar nuestro orgullo. No quiero servir, si es en una fiesta, no quiero andar con el plato porque yo soy el don o el invitado, qué sé yo.
Pero si usted y yo quebrantamos esos obstáculos, hermanos, el de orgullo, el de humillación, nos humillamos y decimos, bueno, si Cristo mismo, hermanos, vino a servir, Él no es un servidor nuestro, hermanos. Pero la palabra enseña y dice que se humilló hasta lo sumo para poder darnos lecciones, hermanos. ¿Usted cree que Jesucristo cuando vino, usted cree que su trabajo era lavarle los pies a los discípulos? Ese no era su trabajo, hermanos. Él debería de estar, hermanos, en un trono y que los discípulos lo carguen. Pero Él nos enseñó tantas lecciones, hermanos, que usted y yo deberíamos de aprender a servir. Sigue diciendo, hermanos, el que enseña en la enseñanza. ¿Cómo nos podemos dar cuenta nosotros cuál es nuestro don? Cuando nos damos cuenta, hermanos, que hacemos cosas que a veces tal vez hasta ni nos gustan después, como que decimos, ¿por qué lo hice? Porque hay cosas, hermanos, que salen naturalmente. Dice, el que enseña en la enseñanza. Hay gente que se quebra la cabeza, hermanos, por querer enseñar algo. Pero si no es su don, si no tiene la gracia de Dios, si no tiene el favor de Dios, se quebra la cabeza y no enseña nada. Pero el que tiene el don, hermanos, de la enseñanza. Hay maestros, hermanos. Yo me acuerdo de un maestro en la universidad, hermanos. Créame que pasaban 8 horas sentados en una silla. Y cuando decía, ya se terminó, créanme, hermanos, que nosotros no queríamos ni que terminara. Porque desde los primeros minutos, hermanos, que empezaba a enseñar, enseñaba con una gracia, tenía forma de enseñar. Y yo creo que para nosotros, hermanos, yo creo que esa sería la oración constante de decir, Señor, enséñame a enseñar. Señor, enséñame a servir. Señor, enséñame a multiplicar mis dones, porque si ya nos dio 5, tenemos la responsabilidad, hermanos, de multiplicar esos 5. Si nos dio 2, también tenemos la responsabilidad, hermanos, de multiplicar esos 2. Y si nos dio 1, también tenemos la responsabilidad, hermanos. Vamos a volver una vez más a Mateo. A Mateo 25, hermanos, donde dice 19, dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos que me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 más sobre ellos. Yo me imagino, hermanos, que esta persona que tenía 5 sintió la responsabilidad, hermanos, de multiplicar esos 5. Pero cuando los completó y regresa el Señor, se le presenta y le dice, Señor, aquí están tus 5 y aquí están 5 más todavía. Y fíjense lo que le dice el Señor. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Fíjese, para nosotros multiplicar esos 5 talentos en otros 5 más, para nosotros es lo doble. Y parece que pues es mucho. Pero el Señor dice, en lo poco has sido fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios pide más todavía. Y una vez más, hermanos, yo creo que no es carga, sino que es simplemente por amor a Dios. Dice, entra en el gozo de tu Señor. Esa es la recompensa. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos. Dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. He aquí, he ganado otros 2 talentos sobre ellos.
Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Una vez más, el Señor le da la bienvenida. Y dice el 24: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, fíjese la actitud de este hombre. Señor, te conocía que eres hombre duro. El Señor ni siquiera le había dicho nada y él se presenta: te conocía que tú eres hombre duro. Yo no sé si usted ha oído, hermanos, regularmente oímos comentarios. Con esto de la enfermedad, muchos dicen: no, pues es juicio de Dios, o Dios es malo, o Dios castiga, o siempre estamos pensando o teniendo un concepto de que Dios es malo. ¿Por qué no nos ponemos a pensar, hermanos, de que Dios es bueno? Dios es generoso, Dios es dadivoso, Dios es dador, hermanos. Entonces, a este hombre le dio un talento, uno solo. Era para que este hombre, hermanos, si sabía que su señor era de esta manera, ¿por qué lo escondió? Dice: Señor, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo. ¿Se acuerda que les decía que el miedo es el peor enemigo del cristiano? Porque yo creo que nuestras intenciones sí quieren trabajar, pero a veces por miedo, por orgullo, por vergüenza o por lo que sea, detenemos esos talentos. Y yo creo, hermanos, de que Dios nos dio estos talentos. Cuando Dios subió al cielo, hermanos, cuando Jesús ascendió al cielo, reunió a sus discípulos y les dijo: paz a vosotros, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese fue un mandato, hermanos, de Jesucristo. Los discípulos, hermanos, ahí prácticamente estaban recibiendo sus talentos. A tal grado, hermanos, que en el día de Pentecostés se levanta Pedro y dice: pues a mí nomás me dio uno, pero ese uno voy a multiplicarlo. Y yo me imagino que no solamente lo multiplicó, hermanos, yo pienso que lo triplicó. Porque en ese día, hermanos, 3,000 almas se unieron a la fe en Jesucristo. Y así es como los talentos, hermanos, empiezan a multiplicarse. Y este hombre, hermanos, que él trató de justificarse y decía: es que yo sé que tú eres hombre duro, sé que ciegas donde no sembraste, pero recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes, es tuyo. Lo estaba entregando así como se lo dieron. Pero el propósito de Dios, hermanos, no es darnos algo para tenerlo en un trofeo, para tenerlo en alto o para tenerlo para nosotros mismos. Él nos los ha dado, hermanos, para multiplicarlo. Dice: tuve miedo y escondí tu talento en la tierra. He aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor. El problema, hermanos, es de que hay consecuencias. Dice: respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Fíjese qué diferencia, hermanos, cuando le dijo a uno: buen siervo fiel. A este le dijo: siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Eso es lo menos que hubiera hecho. Llevarle ese dinero a los banqueros para que el banco lo multiplique.
Pero a veces yo creo que pensamos que es más seguro enterrarlo y aunque no se multiplique, está más seguro ahí. Dice que lo menos que hubiera hecho era llevarlo a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y viene algo que parece injusto. Dice, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Eso parece injusto, hermanos. A veces vemos que hay gente que tiene talentos y tiene otro y al rato tiene otro y muchos talentos y talentos y talentos y el otro ya no tiene nada. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Yo creo que, por más pequeño que parezca el talento, hermanos, por más pequeño que parezca, yo sé que a veces en nuestra humanidad, hermanos, en nuestra humanidad siempre queremos tener talentos con nombre o con renombre. Siempre tratamos de que el talento que tenemos sea visto por los demás. Cantantes, evangelistas, profetas, apóstoles, talentos que tengan renombre. Pero a veces es difícil, hermanos, talentos pequeños o un poco humillantes. Pero yo le digo esta tarde, hermanos, por más pequeño que parezca el talento, Dios mira nuestras capacidades. Y si Dios mira que somos capaces para hacer algo pequeño, Él nos da algo pequeño. Pero el propósito es multiplicarlo. Porque acuérdese una vez más, hermanos, acuérdese que el salmista dijo, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Usted y yo somos obras de Dios y Dios tiene propósitos con nosotros. Dios tiene propósitos con la iglesia. Dios tiene propósitos, hermanos, aunque las circunstancias parezcan negativas, hermanos, Dios tiene propósitos. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, decía el salmista, y mi alma lo sabe muy bien. Yo creo que aprender, hermanos, y reconocer de que Dios nos hizo con capacidades, con talentos, con dones, con habilidades. Imagínense, hermanos, si la gente del mundo tiene habilidades y a veces habilidades mal hechas, pero se los multiplican. Ahora nosotros, hermanos, conociendo la palabra de Dios, yo creo que la oración después de que terminemos el servicio, hermanos, yo creo que la oración va a ser, Señor, ¿cuál es mi habilidad que no me he dado cuenta? ¿Cuál es mi don, Señor? Y si no tengo, dame uno. Pero yo sé que el Señor ha dado dones, hermanos. Ha dado dones, ha dado capacidades, ha dado, como leíamos en Romanos, diversidad de dones. Y cuando hay diversidad de dones, hermanos, yo creo que hay un buffet de dónde escoger. ¿Cuál es el que nos gusta más? ¿Cuál es el que nos sale con más naturalidad? ¿Cuál es el que nos apasiona, hermanos? Porque yo sé que hay cosas que nos apasionan, hay cosas que nos gustan hacer, aunque estemos cansados, necesitamos, o sea, nos llama a hacerlo. Y hay cosas que no. Pero yo creo que nos vamos a ir y nos vamos a ir pidiéndole a Dios, Señor, ¿cuál es mi don? Si no es el don de cantar, por lo menos servir.
y no permitas que yo sea servido solamente. Así que